Hi, everybody. So I am 16 years, 5 months, and 16 days abstinent today. Buenos días, buenos días a todos, aquí los presentes y a todos los que nos están escuchando por Zoom. Yo soy Sharon, soy comedora compulsiva, estoy recuperada y sé que estoy abstinente del infierno que es comer compulsivamente. Quiere decir que tengo 16 años de abstinencia con 5 meses. 5 months. Con 5 meses and 16 days. y 16 días. 16 años, 5 meses y 16 días que estoy abstinente con la hoja gris. So it is a real privilege and an honor to be asked to share my experience, strength, and I hope some hope with you this afternoon. Es un placer y un privilegio compartir con ustedes mi experiencia, fortaleza y esperanza. Do you want to share the image? Yes. Okay. Here you are. Okay. She wanted to see you all. Ella quiere verlos a todos. 37 people from all Latin America. It's incredible. Es to increíble. See how many of you there Ver are. todos los que ustedes son. In the UK, en Inglaterra, at the moment, en este momento, there are maximum 10 GreySheeters. Cuando mucho, contando a todos, somos 10 that are abstinent. que están abstinentes. So this is unbelievable. Esto es increíble. To be amongst you all. Y además, la gente que está en vivo. Face to face, and then to see you all, 37 of you. Todos los que estamos aquí en vivo y los 37 de Zoom. Increíble. So I'm abstinent because I plan 3 weighed and measured meals a day from the GreySheet. I write my food down. I commit it to a sponsor. I don't eat in between my meals, no matter what. And my abstinence is the most important thing in my life, without exception. Sé que estoy abstinente porque escribo, reporto 3 alimentos de la hoja gris. Lo hago sin excepción, pase lo que pase. Mi abstinencia es lo más importante de mi vida, sin excepción. It is my only priority. En realidad es mi única prioridad. Because without my abstinence, I wouldn't have a life at all. Sin abstinencia no tengo nada de vida, no tengo vida. When I was eating in the food, cuando estaba en la adicción, I was shut down, blocked off from all of you. Estaba completamente bloqueada, aislada de ustedes. All I thought about was what I looked like and what I could eat and how to stop eating. Lo único que podía pensar es cómo me veo, qué puedo comer y cómo le hago para dejar de comer. How I could control what I was eating to affect how I would look. Y cómo puedo controlar lo que estoy comiendo para controlar cómo me afecte mi cuerpo. With exercise, extreme sports, extreme laxative, extreme amphetamines. Con ejercicio, deportes extremos, laxantes extremos, laxatives and amphetamines. Y anfetaminas. And nothing worked. Y nada funcionaba. It would just end up in more pain and more injured. Y lo único que hice fue lastimarme y con más dolor. And I could never sustain this activity. Y nunca podía sostener la actividad. Extreme exercise to burn the calories. Ejercicio extremo para quemar las calorías. To then binge again. Para después volver a atracarme. To then have extreme exercise. Para después volver a hacer ejercicio extremo. Yes. And then eventually I would injure myself. Y por supuesto me lastimaba el cuerpo. And today I have the consequences of that behavior. Y ahora vivo con las consecuencias de ese comportamiento. I have an injured shoulder, injured hip, injured ankles. Tengo lastimado mi cadera, mis hombros y los tobillos. Yes. And this bump on my head is a consequence of my addiction. Y este chipote que tengo en la cabeza es consecuencia de mi adicción. There's nothing that doctors can do to remove No hay it nada que pueden hacer los médicos para quitármelo. without risking my life. Sin arriesgar mi vida. So I have to practice acceptance. Entonces tengo que aceptar aceptación porque aquí tengo esta protuberancia. I love the reading. Living abstinent is the best. It's the best literature. Me encanta el libro Viviendo Abstinente. Viviendo Abstinente es lo mejor de nuestra literatura. It tells me everything about my illness. Es que me illness. dice todo acerca de mi enfermedad. And what to do about it. Y qué puedo hacer acerca de ella.
So I may be abstinent for 16 years, but I still get angry. Pero entonces, estoy abstinente hace 16 años, pero todavía me enojo. But the difference is I can change my behavior. Lo que puedo hacer es cambiar mi comportamiento. When I am disturbed, cuando estoy perturbada, the problem is with me. El problema soy yo. Not with you. No tú, no es tu problema, es mi problema. But I still want to blame you. Pero quiero culparte, echarte la culpa a ti. And my sponsor teaches me, I have to change. Y mi madrina me dice, la que tienes que cambiar eres tú. And like it said in the reading, when the other person's behavior is unacceptable to me, y como dice en la lectura, cuando el comportamiento de la otra persona es inaceptable para mí, I will get disturbed if I try and change someone else's behavior. Yo me voy a perturbar si trato de cambiar la conducta del otro. And I have also learned in GreySheet, while weighing and measuring my food, that I can practice boundaries in the relationships I have. Pesando y midiendo mi comida, GreySheet me ha enseñado que puedo y debo establecer límites en todas mis relaciones. Where I can ask somebody else to stop their behavior if it is abusive. También puedo preguntarle al otro, detén tu conducta si es que es abusiva. But some people don't listen. Hay algunas personas que no entienden, que no escuchan. They cannot understand that their behavior is abusive. No pueden entender que su comportamiento es abusivo. And I can walk away. Y entonces puedo irme, alejarme. I don't have to try and change anybody else. No tengo por qué tratar de cambiar a la otra persona. And I never knew that. Y nunca lo supe. No. Para mí es novedad. No, especially with my father. He was alcoholic. Especialmente con mi padre, que era alcohólico. And very violent. Y muy violento. And abusive. Y muy abusivo. And it didn't matter how much I pleaded with him to stop. Y no importaba qué tanto le suplicaba que cambiara. He would carry on. De todas maneras, él seguía con su comportamiento It's abusivo. very painful when you ask somebody to stop behaving in an abusive way and they continue. If I had known what I know today about this program, I might have known that I could walk away. He was sick. Es sumamente doloroso pedirle a una persona que detenga su conducta abusiva y que no te escuche y no haya respuesta. Ahora sé que mi alternativa es irme de su presencia, dejarlo. And it says in our reading again, it says we pray and we ask God to show us how to be tolerant, patient, kind towards that person who is still sick. Y allí dice claramente en el texto que podemos orar para encontrar la manera de ser paciente, dulce, amoroso con esa persona que todavía está enferma. But there are times when I have to remove myself from those relationships because they are harmful to me. Y algunas veces la manera correcta de hacer eso es retirarme de la presencia de esas personas para impedirles que me sigan dañando. And this is okay. Y eso está bien, eso es lo correcto. And then I have energy to cultivate healthy relationships. Y después, con esa energía que me ahorré, intentando cambiar a la persona que nunca va a cambiar, con esa energía puedo cultivar relaciones sanas. And the example it gave in the book about the husband and wife dynamic. Y el ejemplo que dieron en el libro acerca del esposo y de la esposa. The only reason I am a wife is because I am GreySheet abstinent. La única razón por la que yo ahorita puedo ser una esposa es porque estoy abstinente en la GreySheet. Yes. I got married in abstinence. Me casé en abstinencia. I weighed and measured my food at my wedding. En mi boda pesé y medí mi comida GreySheet. My sponsor then weighed and measured my food for me at my wedding. Mi madrina, eso fue lo que hizo por mí. Me pesó y midió mi comida en la boda. Yes. But it is not always easy. No siempre es fácil. Romance is good. El romance es bueno. But reality is also now. Pero la realidad es ahora. And I don't have children. No tengo hijos. And so it is just me and my husband. Así que nada más es mi marido y yo. And I become overwhelmed y a veces me abrumo. I feel like I have to tidy up everything, clean everything. Me abrumo cuando veo alrededor que yo soy la que tiene que limpiar todo. And I used to get really angry with him for not doing an equal share. Y antes me enfurecía porque él no limpiaba como limpiaba yo.
And he doesn't clean the toilet the right way. Y por si fuera poco, no limpia la taza del baño en la manera correcta. But I learned in GreySheet, instead of criticizing him for not cleaning the toilet properly, aprendí que en vez de criticarlo por no saber limpiar la taza del baño, to just clean it myself. que la puedo limpiar yo. In the Just for Today card, it says we will do a good turn for somebody and not tell them about it. En el solo por hoy dice, hoy voy a hacer una buena obra y no decirle a nadie. The other thing I can do, if I don't want to clean it again, is I can ask my husband if we can get a cleaner. Entonces, también lo que puedo hacer es, si yo no lo quiero limpiar, es preguntarle a mi marido, vamos a encontrar una persona que lo haga. Exactly. Contratar a alguien. Who would have thought I could just ask him to pay for a cleaner? ¿A quién se le hubiera ocurrido decirle a mi marido, si no lo quieres limpiar, págale a alguien para que lo haga? And these are simple, just lifestyle changes that are miraculous. Y estas cosas tan sencillas que aparentemente son obvias, son milagrosas para mí. In negotiating in relationship for what I need, what my husband can tell me what he needs, we can discuss. Negociarlo, decirle a mi marido lo que él necesita, él me dice y yo decirle lo que yo necesito, podemos negociar. And we are not trying to fix one another. Y no tratamos de componernos o de arreglarnos el uno al otro. It's a miracle. It's because es un milagro. The 12-step program is at the center of our marriage. Porque el programa de los 12 pasos es el centro de nuestro matrimonio. I have to work on my resentment sometimes. My husband spends more time with his sponsees than with me. Mi resentimiento es de que mi marido se la pasa más tiempo con sus ahijados que conmigo. Yes. I even get resentful of his time in prayer. Algunas veces me resiento por todo el tiempo que se la pasa en oración. And I made a mistake once for saying, after all the praying you do and all the mass you go to, you're still a miserable git. Y una vez cometí el error de decirle, después de todo lo que oras y toda la oración y todo el rito, de todas maneras eres un patán. But then, because I am in 12-step recovery and I want to stay abstinent, I realized I made a mistake. Pero ahora que ya estoy en recuperación, aprendí que lo que tengo que hacer es callarme. It was wrong of me to say that. Y admitir, estuvo muy mal que te hubiera dicho eso. And GreySheet abstinence teaches me to say, I own up, I admit I was wrong, I made a mistake, I'm sorry. What can I do to make it right? La abstinencia de GreySheet me enseña a decir, ok, me equivoqué. Lo que hice y dije estuvo muy mal. ¿Qué puedo hacer ahora para reparar? Yeah. So, and it continues. Y continúa. I haven't arrived anywhere. Nunca he llegado a ningún lugar. I haven't been exalted to some higher level. No he sido elevada a un nivel extraordinario. I have been given a design for living. Se me ha concedido un diseño para mi vida. With my food on the scale. Con la comida encima de la báscula. Yes, I can then become aware of my behavior. I can be honest about my defects of character, and I can ask for them to be changed. Ahora puedo estar consciente de mi comportamiento y puedo pedirle a Dios que me modifique. And I learned in community. Y he aprendido en comunidad. By your example. Por el ejemplo de la comunidad latina y española. How to behave. Cómo comportarme. How to be compassionate. Cómo ser compasivo. How to be patient. Cómo ser paciente. How to be tolerant. Cómo ser tolerante. How to be forgiving. Cómo perdonar. How to admit when I am wrong. Y cómo admitir cuando me equivoqué. This is where I learned that. Aquí es donde he aprendido todo eso. Not by myself reading the book. No yo sola en un rincón leyendo un texto. And I learned a lot of this: tolerance, patience, forgiveness, compassion, in service. Y todo este asunto de la tolerancia, paciencia, comprensión, amor, lo he aprendido en el servicio. Sí. In making tea at the meeting. Preparando el té para la reunión. In putting the chairs en acomodar las sillas para que venga la gente.
in greeting people when they arrive. Darles el saludo cuando llegan a la reunión. When I got abstinent in the beginning, the GreySheet took away the barrier that the food had created in my life. Between you and me, GreySheet removed the barrier. Lo que hizo la hoja gris por mí es que removió, descolocó el obstáculo que me separaba de todos ustedes. And I was afraid. Y tenía miedo, por supuesto. To look you in the eye. No podía ni siquiera verte a los ojos. I was very socially awkward. Al principio era muy torpe, muy torpe socialmente. But being in service and being asked to say hello to the new person, to put my hand out, this taught me how to look up and look you in the eye. Pero a través del servicio de bienvenida al nuevo, eso fue lo que me mostró, levantar el rostro, hacer contacto visual y darle la bienvenida al nuevo. So there is much to learn here, and this is my church. This is my place where I can be my authentic self. Así que continúo aprendiendo porque hay mucho que aprender. Esta es mi iglesia, este es mi templo. Aquí es donde aprendo lo que quiere decir darme a mí mismo a los demás. And by listening to you, be honest about yourself. Y cuando escucho qué vulnerable eres y qué honesto eres, gives me the courage to be honest about myself. Eso me da valor de hacer lo mismo. This is the language of the heart. Este es el lenguaje del corazón. I feel like I've said enough. Y creo que ya dije suficiente. Yeah. Thank you. Oh! Thank you. Gracias. Gracias.